nuestras teologías. Nuestro entendimiento de Dios llega con nosotros al altar y luego nos acompaña durante toda nuestra vida. Y eso es lo que quiso decir R.C. Sproul sobre el tema de que cada cristiano es un teólogo, para bien o para mal. Y recuerdo que en unos años en el cual estuve en el seminario, en una ocasión fui invitado a almorzar, como invitan generalmente a los seminaristas, y el pastor quizás sabe también de eso. Y en esa ocasión iba con un matrimonio cristiano y ellos empezaron a discutir sobre qué decía la Escritura sobre que él es cabeza y que tenía que someterse a ella, y ella diciendo que sí, había que respetarlo, pero tenía que ser limitado, y empezaron ahí y poco a poco empezó a subir un poco la discusión de tono, y de repente se acordaron que estaba yo atrás en el auto y me preguntaron: ¿y tú, seminarista, qué opinas? Bueno, ahí empezó una larga charla sobre qué nos dice la Escritura sobre este tema, qué nos dice sobre la relación de esposo y esposa, qué cosa nos enseña la Escritura, cuáles son los principios que nos enseña la Escritura. Y por supuesto la Escritura no nos da detalle de cada pregunta que nosotros tengamos acerca del matrimonio, pero nos da los principios fundamentales en los cuales nosotros podemos basar nuestro matrimonio y podemos vivir así para el Señor. Y sé que aquí igual hay varios solteros y solteras, y créanme que esto les va a servir mucho también para cuando el Señor les llame al matrimonio. Estos principios bíblicos que son eternos están en la palabra de Dios para nosotros, para todos que son solteros o casados. Y las cartas de Efesios y Colosenses han sido escritas por Pablo desde la cárcel, generalmente se asume desde Roma, y ahí podemos ver estos principios que el Señor nos va a mostrar y nos va a enseñar en cómo debemos nosotros entender el matrimonio. Y la carta de Efesios llega hasta este capítulo, el 5, que leyó nuestro hermano, verso 21, pero antes de eso, ¿cierto?, tenemos toda una exposición teológica, y eso también nos demuestra una vez más que cuando llegamos al matrimonio, llegamos con un entendimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué cosa nos dice la carta de Efesios? ¿Qué nos va diciendo? En el primer capítulo, si usted recuerda, uno puede ver el típico saludo del apóstol Pablo, saludando, ¿cierto?, hecho apóstol por la voluntad de Dios, llamado a los santos y fieles de Éfeso, y luego escribe toda una exposición, una oración larga en griego, que es una exposición maravillosa de las bendiciones que Dios le ha entregado al creyente. Y eso es lo primero que el apóstol expone y muestra, y luego ora y pide que nuestros ojos sean iluminados para comprender, ¿qué cosa?, estas bendiciones que han sido dadas en Cristo para nosotros. Y yo sé que como matrimonios uno tiene deseos, anhelos, sueños de cosas, y cuando se casa planifica incluso muchas cosas, y a veces Dios en su providencia permite que esas cosas no sucedan. Pero una de las cosas que como creyentes tenemos que tener claro es que las bendiciones espirituales en Cristo están ahí. Y eso es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que Dios nos va a dar. Si es que no cumplimos lo que nosotros pensamos que debería ser nuestro estándar de estilo de vida, o nuestro gusto, o cosas que erramos en nuestra vida y no se cumplan, lo importante, hermanos, es que el Señor nos dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén. En los lugares celestes de Cristo Jesús. Y eso es que elección, redención, comunión con Dios, hemos sido sellados por el Espíritu, y ahora estamos esperando que el Señor regrese para deleitarnos con Él para siempre. En el capítulo 2, después Pablo nos muestra que nosotros antes vivíamos en otra manera de vivir, y cuando hemos sido salvados por Cristo, ahora nuestra vida ha sido totalmente transformada por Cristo Jesús, y del verso 11 hacia adelante nos da toda una exposición de cómo hemos sido reconciliados con Cristo. Y nos pone ahí los contrastes. Ahí nos pone los contrastes entre lo que antes vivíamos, como antes vivíamos, y como ahora estamos en Cristo Jesús, vivimos de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 3 el apóstol Pablo está hablando de cómo el Señor lo escogió, cómo lo llamó a estar en este ministerio glorioso, y nos llama a mirar el gran amor de Cristo, lo ancho, lo profundo, ¿cierto? Hay incluso canciones que nos recuerdan y nos dicen sobre eso, sobre cómo hay que deleitarse y mirar ese amor
que tenemos nosotros en Cristo. Y esa es otra de las cosas que como matrimonio vamos a ver. Muchas veces la gente pone su énfasis en el matrimonio, en conseguir el amor que uno cree que debe merecer, pero en Cristo en verdad tenemos el amor infinito, el amor de su gracia, el amor eterno, ese amor que ni siquiera un esposo o una esposa nos va a dar. El amor en verdad debe estar basado solamente en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y el capítulo 4, finalmente Pablo nos pone aquí la vida en el Espíritu, el vivir en el Señor en unidad. El vivir en el Espíritu, manteniendo el vínculo de la paz, nos dice humildes y mansos, tolerantes, juntos en la comunión como creyentes, y luego del verso 12 hacia adelante nos llama y nos muestra cómo esa nueva vida en Cristo está siendo transformada. Entonces, como en el matrimonio, el Señor va a manifestarnos también la santificación progresiva, cómo vamos a ir siendo transformados por medio del Espíritu Santo en nuestra vida matrimonial, es también muy importante. Y finalmente llega el capítulo 5, en donde el apóstol hace unos contrastes también entre cómo tenemos que vivir para el Señor, imitando a Dios, nos dice, y luego cómo tenemos que desechar toda cosa vana, toda obscenidad, toda vida pecaminosa. Ni siquiera tenemos que hablarlo entre nosotros, dice, ni hablar de ninguna cosa inmunda, y vivir como hijos de la luz. Y hace el contraste entre ser sabio y vivir de forma insensata, y también entre estar controlado por el vino y estar dominado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahí llegamos entonces a esa parte, el verso 18, capítulo 5, verso 18, en donde el apóstol empieza a desarrollar estos contrastes y nos dice: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. Y nos dice: ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Dice: hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿cierto? Hablar entre nosotros la palabra de Dios, gozarnos, cantar, deleitarnos como creyentes, es ser alguien lleno del Espíritu Santo. Nos habla de dar gracias por todo, dar gracias por todas las circunstancias que nosotros enfrentemos como creyentes, y en el matrimonio también tenemos que ser agradecidos, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros le demos gracias y le agradezcamos a Dios por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos reafirma esto y nos dice: den gracias a Dios en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Qué cosa? Que demos gracias al Señor por todo. Entonces llegamos a este punto en donde está este versículo 21, que generalmente a veces se lee aislado de los otros versos que vienen, pero tenemos que considerar y ver que primero está este verso que nos llama a la mutua sumisión entre hombre y mujer, entre matrimonio, es tener una mutua sumisión. O como dicen otras versiones, NBI, por ejemplo, dice: sométanse unos a otros por reverencia a Dios. NTV dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. O dice: sujétense también, otra versión, sujétense unos a otros por reverencia al Señor. O sea, las palabras que usa aquí es sujétense, sumisión, sométanse unos a otros en el temor del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sometimiento, hermanos, no es algo de solamente las hermanas. El sometimiento es algo cristiano. El someterse es lo que Dios desea de nosotros. Sumisión, someterse, sujetarse. ¿A quién? Al Señor. Todos los cristianos estamos llamados a ese sometimiento. Por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 13 que debemos ¿qué? Someternos a nuestras autoridades. Repetido en Primera de Pedro capítulo 2, versos 13 al 14. Lo mismo, ¿cierto? Someterse a las autoridades. Hebreos 13 nos dice que tenemos que someternos ¿a quién? A los pastores. El Señor ha establecido autoridad y nosotros como cristianos reflejamos el realmente obedecer a Dios si nos sometemos a esa autoridad que el Señor ha establecido. Amén. Y esa sumisión es la que se nos llama también aquí, someternos unos a otros en este contexto del matrimonio. ¿Cómo empieza la sumisión? Empieza en el corazón. Para que uno realmente esté sujeto, tiene que en su corazón reconocer realmente a la autoridad que Dios ha puesto y sujetarse a ella realmente de corazón. Y en el matrimonio se manifiesta, en primer lugar,
cuando uno reconoce que puede equivocarse, que puede no tener la razón. Difícil, ¿no? Difícil realmente reconocer eso, reconocer que uno puede equivocarse y que puede no tener la razón. Pablo en Romanos 12:3, escribiendo aquí sobre el carácter cristiano, después de la exposición de 11 capítulos, el 12 empieza a poner en práctica, digamos, todos estos principios. Dice en el verso 3: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. ¿Qué es tener alto concepto de sí? Es pensar que jamás puedo equivocarme. Es pensar que jamás puedo estar equivocado sobre algo o sobre una opinión de algo. Pero en el matrimonio, en la sumisión mutua, empieza reconociendo esa posibilidad de yo equivocarme. Y en matrimonio eso cuesta porque ambos quieren tener siempre la razón. Ambos quieren siempre decir estoy en lo correcto, pero no siempre es así. No siempre es así. El pastor que cité en la primera exposición, James Angel James, escribió también un texto que está nuevamente en el libro que muchos quieren, de Teología de la Familia, que se llama Deberes mutuos entre esposos y esposas, y él va enumerando un sinnúmero de prácticas en las cuales los cristianos tenemos que ir practicando como un deber mutuo, y él enumera algunos de ellos y me gustaría tocarlos aquí. En primer lugar dice él, el amor mutuo. Ahora, igual que la sumisión, el amor no es algo que solamente los hombres estamos llamados a hacer, que es lo que nos dice después más adelante, que es amar al esposo, ¿cierto? El amor debe ser mutuo, igual que el respeto, que es otro principio que vemos en la Escritura. El amor debe ser mutuo. Dice aquí, les cito, dice: si quieren preservar el amor, asegúrense de aprender con mayor exactitud los gustos y desagrados el uno del otro, y esforzarse por abstenerse de lo que sea fastidioso para el otro, por más pequeño que sea. Algo muy práctico, ¿no? Que si realmente queremos mantener el amor y decir que amamos a la otra persona, ¿qué deberíamos hacer? Negarnos a nosotros mismos y manifestar ese amor a la otra persona. Todos tenemos gustos diferentes o cosas diferentes que nos interesan, pero un principio fundamental es que amar al otro de esa manera, expresar y preocuparse por el otro de esa manera. Eso es manifestar realmente el amor. El segundo que te dije es el respeto mutuo, y él dice: por lo tanto, en la conducta conyugal debe haber un respeto más evidente e invariable, aún en lo pequeño. No hay que andar buscando faltas ni examinar con un microscopio lo que no se puede esconder, ni decir palabras duras de reproche, ni groserías de desprecio, ni humillantes, ni de fría desidia. El respeto se muestra en no estar, ¿cierto?, ofendiendo al otro constantemente porque sí, porque simplemente quiero ofenderlo, porque estoy enojado hoy y voy a ofender al otro, sino que debe uno morder su lengua, como dice Santiago, controlar su lengua y no ofender al otro gratis, como se puede decir. También nos dice que otra de las prácticas de sumisión mutua es la paciencia mutua. Adivine, usted se va a casar con un pecador. Usted es un pecador y se va a casar con un pecador. ¿Qué puede pasar entre dos pecadores? Caos, ¿no? Caos. Y si no entendemos eso, créame que va a ser muy, muy difícil. Como esos gritos, ¿no? Muy, muy difícil. Eso es lo que va a pasar. Va a haber ataques el uno al otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Escritura nos dice, y nos dijo lo que le leí en el capítulo 4:2, que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. ¿Dónde se aplica eso en primer lugar? ¿En la iglesia con los hermanos? No, en el matrimonio. En el matrimonio es cuando ahí sale realmente el ogro que llevamos dentro y donde vemos quién realmente uno es. Y si uno no aplica la Escritura en su casa, en su vida personal, entonces ¿qué va a esperar hacia afuera? Y es el principio tan simple que el apóstol Pablo también lo aplica a los llamados de ancianos, ¿no? Si no sabe administrar su propio hogar, ¿cómo va
administrar la iglesia de Dios. Y esto es difícil porque parte de nuestra naturaleza pecaminosa es no ser paciente. No queremos ser pacientes. Más en nuestra cultura de hoy, no queremos esperar, nadie quiere esperar. Queremos todo inmediatamente, rápido los resultados. Pero, aunque las culturas sean así, el Evangelio dice no. Hemos de tener paciencia, hemos de vivir en paciencia porque ese es el propósito que el Señor ha determinado. Y también la ayuda mutua. La ayuda mutua es algo muy importante también que tenemos que considerar. No es solamente que la ayuda idónea sea la única que hace las cosas, digamos, en el hogar, sino que uno también puede ayudar, uno también puede participar. Yo me he dado cuenta que es poco bien visto o extraño todavía que, por ejemplo, alguien cambie un pañal, un hombre cambie un pañal. O sea, con mi esposa lo hemos conversado, lo hemos visto y creo que no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema que nosotros como hombres lo hagamos. Hay culturas que quizás se ve mal, en Chile pareciera que todavía, pero no tanto quizás, pero es parte de ayudar. Mutua ayuda es estar juntos en el matrimonio, ayudándose, guiándose, apoyándose, es parte de lo que nosotros como cristianos debemos vivir. Entonces un matrimonio basado en estos principios, el principio de mutua sumisión tiene que ver con que entre ambos se someten, entre ambos se apoyan, entre ambos se ayudan y también entre ambos reconocen cuando una persona tiene más fortaleza que el otro en cierta área y se puede apoyar. Hay personas, hombres que son buenos en la administración como hombres que son malos en la administración. Hay mujeres que son buenas en la administración como mujeres que son malas en la administración. Entonces, si uno es mejor que el otro en algo, uno lo reconoce. Y entonces le ayuda en el área del matrimonio. Y se pueden apoyar y se pueden ayudar y pueden que el matrimonio funcione mejor porque esa persona es mejor en esa área. Y es simplemente reconocerlo, pero cuesta reconocerlo. Cuesta realmente darse cuenta que así debe ser. Entonces, antes de entrar directamente a estos principios que el apóstol dijo, que el hombre es cabeza y que la mujer debe someterse, que se han enseñado en ocasiones, nunca se toma este principio en general, que es el primero, antes de entrar a los otros principios, que es someterse unos a otros en el temor de Dios. Entonces, vamos al verso 22, hermanos. Del verso 21 se podría uno obviamente quedar ahí viendo muchos principios. Del verso 22 hacia adelante nos encontramos entonces con los principios más generales, más específicos, perdón. Después de dar el principio general, se va a lo específico y primero es la esposa, verso 22. Ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos dos cosas: sometimiento de la esposa y respeto de la esposa. ¿Ya? Sometimiento de la esposa y respeto de la esposa. Y las palabras que usan aquí, ¿cierto?, es honren a los esposos. NBI usa sométanse a sus propios esposos y NTV también sométanse cada uno a su marido como al Señor. ¿Por qué se deben someter las esposas al esposo? Verso 23, ¿no? Da la razón. ¿Por qué? Dice, porque el esposo es cabeza de la mujer. Eso es lo primero. La primera manera tan simple de honrar o someterte a tu esposo es porque Dios lo ha establecido así. Porque Dios ha establecido que el marido sea el líder, el guía, el pastor o el sacerdote, como se usa en ocasiones. Dios ha establecido que así sea. Ese es el propósito que Dios ha hecho. Y la palabra que se usa aquí es kefalé, la palabra en griego, y se usa también en otras ocasiones en varias cartas del apóstol, el cual se usa para Cristo también, ¿cierto? Cristo como la cabeza de la iglesia. Usa incluso el mismo símil, Efesios 1:22, ¿cierto? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Ahí se usa la misma palabra, cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza,
Ahí lo mismo, esto es Cristo. Y paralelo a este versículo, 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden que Dios ha establecido para la iglesia, para los creyentes. Ahora, ¿qué ha pasado últimamente? Adivinen qué ha pasado. Ha habido una reinterpretación de estos pasajes, o una intención de una reinterpretación de estos pasajes, diciendo que aquí, la verdad, la idea de cabeza no se refiere a cabeza como autoridad, sino que se refiere a origen o a fuente. Esa ha sido una de las interpretaciones que generalmente movimientos en Estados Unidos o en Europa han levantado contra esta enseñanza, diciendo que no es realmente lo que hemos entendido históricamente sobre este pasaje, que está la autoridad, sino que simplemente es como una fuente, y eso obviamente le quita fuerza al argumento y quieren decir que no tiene nada que ver con autoridad. ¿Ya? Eso es lo que se ha levantado últimamente, pero si uno ve el contexto de los pasajes y revisa la palabra griega en otros usos, en verdad se ve con claridad que sí tiene que ver con la autoridad que Dios ha establecido. Wayne Grudem y John Piper escribieron un libro entero en inglés sobre este tema, pero hay uno en español que hace poco se publicó, que se llama 50 preguntas cruciales sobre masculinidad y feminidad, y ellos responden a esta pregunta, ¿cómo responder? Y aquí les leo lo que ellos dicen. Creemos que es significativo que en la antigua literatura griega haya más de 40 ejemplos del uso de la palabra cabeza en este contexto, y en cada uno de ellos la persona que es llamada cabeza está en posición de autoridad sobre la otra persona, sobre el grupo. La persona a quien se le llama cabeza no es la fuente de otra persona o grupo en ninguno de estos ejemplos, así que este significado es poco probable y no tiene ejemplos claros que lo sustenten. Entonces, cerrado el caso, no hay evidencia para sostener eso, pero es posible que alguna vez lo escuchen, así que es bueno que lo sepan, que es obviamente un argumento malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vemos la escritura desde Génesis hacia adelante, vemos que Dios estableció al hombre como cabeza. ¿Recuerdan que le da el mandato a Adán? Amén. Le da que él cultive el huerto, luego que cree, que mantenga el jardín, y luego crea a Eva de su costilla, y luego ella es su compañera. Luego cuando Adán peca, ¿a quién llama? Eva come del fruto, le convida a Adán, ¿y a quién llama el Señor después del pecado? A Adán, ¿cierto? Nos confirma que eso, Romanos 5:12, que Pablo nos dice que el pecado entró por Adán. ¿Verdad? ¿Por qué por Adán? Si Eva fue la que pecó. Porque Dios había establecido que la cabeza fuera Adán. Y para confirmar todo eso, incluso uno puede ir a una cita directa en 1 Timoteo capítulo 2, versos 13 al 14, hablando aquí de la enseñanza en la iglesia, la razón que da el apóstol para prohibir la enseñanza de la mujer en la iglesia. Nos dice que es 1 Timoteo 2, 13 al 14, porque primero fue formado Adán y después Eva, y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. O sea, le había dado a Adán como la autoridad, que fue primero formado, y por tanto aquel que guía, aquel que es cabeza, aquel que Dios ha establecido para que guíe a su esposa, es el marido. Entonces, hermanas, reconocer el liderazgo de tu esposo es reconocer que este es el diseño de Dios. Es lo que Dios ha establecido para las esposas. No sé si acá sucede, pero en Valparaíso, ciudad de mucha cultura, está muy fuerte la filosofía feminista, como otras filosofías, donde existe la famosa idea contra el patriarcado, ¿ya? Famosa idea atacada por todos, pero hace un tiempo escribí un artículo sobre eso, de que la Biblia es patriarcal, hermanos. La Biblia muestra que es patriarcal en el sentido que Dios estableció al hombre como cabeza, y uno lo puede hacer todo ese recorrido a través de la Escritura, y es así. Pero no en un sentido negativo y que el hombre aplasta a la mujer y la pisa y la oprima, no, sino en el sentido servicial de Cristo, en el sentido de amor. Ese es el sentido, esa es la idea de cabeza. Y luego vamos a ver que el estándar para el varón es bien alto, exigente como esposo. Y eso es lo que el Señor ha
establecido. Esa es la primera manera. La segunda manera de honrar o someterte a tu esposo es respetando el liderazgo de él. Respetando el liderazgo de él. Desde la caída ha existido la tentación de la mujer de usurpar o rebelarse contra el liderazgo del esposo de muchas maneras. Y eso es no respetando el liderazgo que Dios estableció en la palabra de Dios. Hay una autora que escribió un libro que se llama Solo para mujeres, lo que las mujeres necesitan saber sobre la vida íntima de los hombres. ¡Wow! ¡Qué secreto!, ¿no? Ese libro fue un estudio que hizo sobre ver qué hay en el corazón de los hombres, qué hay en la mente de los hombres, qué es lo que los hombres más necesitan. Y generalmente lo que se piensa es que los hombres más necesitan es relaciones sexuales. Pero ella dice, no, lo que los hombres más necesitan después de haber analizado los casos de los hombres es respeto. Esa es la mayor necesidad, aunque los hombres no lo digan o no lo sepan discernir, lo que más necesitan los hombres es el reconocimiento y el respeto de su esposa. Es lo máximo, es lo que más puede ayudar en el corazón de un hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Porque es parte del diseño de Dios, es parte del propósito de Dios. Y por eso vemos ese principio reiterado a través de la Escritura. Lo vemos reiterado en varias ocasiones a través de la Escritura. Fíjese conmigo un momento en 1 de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2. También voy a leer el verso 5 y 6, pero primero vamos al verso 1 y 2. Dice 1 Pedro 3, 1 y 2. Así que ustedes, las esposas, respeten a sus esposos a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus propias palabras. Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Y luego salte al 5 y 6. Porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, y ustedes son sus hijas, si hacen el bien y viven libres de temor. Estos textos son interesantes porque lo primero que nos dicen es que la mujer, si respeta a su marido, las otras personas lo van a ver. Se va a reconocer, va a ser evidente que las personas lo ven. Y dice, las personas que no creen van a ver que su vida refleja eso. O sea, el que respeta a su marido se convierte finalmente en algo evangelístico. Fíjense, en algo evangelístico que la persona va a ver y esto es que raro, y más en estos tiempos, ¿no? Y quizás en el tiempo que escribía el apóstol Pablo también, que respetara a su marido era algo extraño. Y eso extraño se convierte en una forma de evangelizar a los que no creen, por ver su conducta casta y respetuosa. Y en segundo lugar, vemos que las acciones de respetar al marido comienzan en el corazón. O sea, respetar al marido no es solo algo externo, no es algo que yo hago simplemente, sino que es algo que en el corazón brota de la persona. Aquí nos dice y nos pone el ejemplo de Sara, que obedecía y lo llamaba Señor. Y cita la escritura en Génesis capítulo 18, 12, donde ella está razonando en su mente y en su corazón, si uno revisa ese pasaje, y ella está en su corazón diciendo que obedece a Abraham. Entonces vemos un ejemplo que nos muestra que del corazón brota ese sometimiento a tu marido. Entonces, hermanas, ¿les gustaría predicar el evangelio desde el matrimonio? Ahí está. Respetando a su marido. Ustedes lo están haciendo. Están manifestando al mundo que se someten por Cristo. Y si le preguntan por qué lo hacen por Cristo, por el evangelio, para que el reino de Dios sea extendido. ¿Te someterás solamente a Él externamente o realmente lo harás de corazón? Que eso es lo que el apóstol nos trata aquí. Y en tercer lugar, el honrar y someterse a tu esposo es siguiendo el ejemplo de la iglesia.
Aquí nos pone como analogía, ¿cierto? Digo analogía porque la analogía es la relación de semejanzas entre cosas distintas, ¿ya? Relación de semejanza entre cosas distintas. Y es una semejanza, el esposo no es igual a Cristo en autoridad, pero es una semejanza a Cristo en autoridad según lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Entonces el esposo como cabeza de la mujer, de esta misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia se somete voluntariamente a Cristo, la esposa debería someterse voluntariamente a su esposo. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Y todo debe hacerse, todo este sometimiento, cuando dice la frase debe someterse en todo, estamos hablando de todo lo que es según el temor de Dios, que es lo que parte en el verso 21. Nos dice que se sometan en el temor de Dios. Y lo todo es lo todo en el temor de Dios. Esa es la idea. Un pastor puritano también escribe que el gran deber de la esposa, dice, es respetar a tu propio esposo. Tienes muchas obligaciones, dice, que son mutuas, pero ella se caracteriza por esto. Esta es su calificación principal como esposa. No importa cuánta sabiduría, erudición y gracia tenga ella, si no respeta a su esposo, no puede ser buena esposa. Si no practica este principio fundamental de someterse, entonces todo lo demás no importa. No importa cuánto uno sepa de la Biblia, no importa cuánto vaya a la iglesia, no importa cuánto salga a predicar a la calle, no importa qué cosa esté haciendo, no importa cuánto estudie, no importa nada si realmente no está sometiéndose a su esposo. Está yendo en contra de la palabra de Dios, contraria a la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos muestra aquí respecto a cuál debe ser específicamente la manera en que la esposa se relaciona con su esposo. Y luego pasa al esposo, del verso 25 hacia adelante. Voy a leer solo el 25. Dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mandato es simple, ¿no? Sencillo, los hombres, ¿no? Muy sencillo: amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La palabra amar aquí es la palabra ágape, que es el amor, básicamente, la palabra característica del cristianismo. Es amar, ¿no? Esa es la característica del cristianismo, es amar, porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. El Señor mostró al mundo su amor enviando a su Hijo. El Señor nos manda a amarlo a Él por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí. Nos manda a amar incluso a nuestros enemigos. Entonces el amor se transforma en la característica principal en la cual nosotros reflejamos a Cristo. Y al igual que la esposa que tendrá excusa para no someterse a su esposo, el esposo también tendrá excusas para no amar a su esposo. Va a tener la tentación de excusarse y decir: no hago esto porque tú no conoces a mi esposa, no sabes lo difícil que es, no sabes lo difícil que es tratarla, no sabes lo difícil, y así un montón de cosas. Pero aún así, Dios dice que tenemos que amar a nuestras esposas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo amamos a nuestra esposa? ¿Cómo manifestamos ese amor hacia ellas? Bueno, en primer lugar, con paciencia. Cristo amó con paciencia a la iglesia, ¿no? Cristo tuvo paciencia de los pecadores. Si uno ve todo el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Dios se desviaba y se alejaba de Dios, y Dios extiende su amor y extiende su amor y extiende su amor una vez tras otra. Eso es lo que encontramos a través de la Escritura. Y eso es lo que puede suceder también en nuestra vida. Nuestra esposa no nos respeta, quizás, no nos escucha, quizás, pero aún así, ¿qué tenemos que hacer? ¿Rechazarla? No. Tenemos que amarla con paciencia. O si algún día uno llega del trabajo después de haber estado y resulta que no, llega y hay un caos. Llega y tu esposa te empieza a hablar de muchas cosas y te empieza a hablar. Lo conoces, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso?
Pierden la paciencia, ¿no? Vengo del trabajo, he estado todo el día trabajando y no me viene a hablar. Y los problemas de la casa y acá y allá. ¿Y qué hay que hacer ahí? Amar, ¿no? Y ella, amar cuesta, ¿no? Es difícil amar. No es como el mundo dice que tiene un sentimiento solamente hermoso y fin. No, la Escritura nos dice lo contrario. El amar es una convicción. Es una determinación que yo tomé cuando me casé y dije, voy a amar a esta mujer hasta que la muerte nos separe. Y la muerte no llega inmediatamente. ¿No? Ni para uno ni para otro. Entonces una vida que hay que vivir hasta que la muerte nos separe. Entonces, tenemos que amar. ¿Y qué va a pasar cuando perdemos nuestra paciencia, hermanos? Vamos a ser duros. Eso es muy característico de los hombres. Vamos a hablar duro. Aquí llegué yo, soy la autoridad. Sométete a mí. Colosenses capítulo 3, verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Qué difícil, ¿no? Es difícil, hermano. Yo le confieso, es difícil. Uno llega de su día de trabajo cansado, quizás muchos problemas que enfrentó, y tiene que amar, seguir amando. Amó a la gente de afuera, llega a su casa, tiene que seguir amando. Ese es el propósito de ser alguien que se ha comprometido en este pacto de amar al esposo. En segundo lugar, amar a la esposa es amarla con comprensión y con cuidado. Amar a la esposa es amarla con comprensión y con cuidado. Relacionarse siempre es difícil, hermano. Las relaciones son complicadas, siempre tienen factores de pecado, de malentendimiento, de interpretaciones, etc. Y en el matrimonio no es la excepción. Nuestro pecado aparece, nuestra torpeza en cómo relacionarnos, en cómo hablar ciertas cosas, siempre va a surgir de una u otra manera. Pero el apóstol, así como le escribió a las mujeres en primera de Pedro, capítulo 3, también le escribe a los hombres en cómo nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, nos dice, dirigiéndose ahora a los esposos, dice, de la misma manera, ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Versión Reina Valera contemporánea, no se asusten. Hónrenlas, pues, como mujeres son más delicadas, vaso más frágil, del 60, y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Aquí hay igual cosas muy interesantes. Lo primero, ¿cierto?, es sean sabios, nos dice 60. Aquí dice sean comprensivos. ¿Qué es ser comprensivos? Es empatizar con la persona, es entender la situación en la cual una esposa está viviendo y te está comentando quizás, y uno, bueno, sí, esto se soluciona así, listo, terminamos, cambiemos punto 2. Pero ser comprensivo es detenerse, escuchar, entender, y luego, después de escuchar y comprender, tratar de dar una respuesta. Los hombres somos muy tentados a dar la solución rápidamente, pero no a comprender, no a escuchar, no a detenerse y estar ahí. Y nuevamente nos dice que ellas son vaso frágil o más delicadas, como dice la versión Reina Valera contemporánea. Son más delicadas que nosotros, ¿cierto? Y nosotros sabemos físicamente, emocionalmente, son más delicadas y no podemos tratarlas como nos tratamos entre nosotros, como amigos, como hermanos, que para nosotros el trato es diferente. Pero aquí nos dice que ellas son más delicadas o vaso más frágil, por tanto hay que ser cuidadoso y sabio, y eso solo lo da el Señor a través de los años. Mientras uno va creciendo en el matrimonio, va siendo más sabio, el Señor va dando entendimiento para ser más delicado, para referirse, para relacionarse, para hablar con ellos. Y fíjense cuál es la razón, que si no hacemos esto, nuestras oraciones van a tener estorbo. O sea, no tiene ningún sentido yo decir que estoy viviendo mi vida espiritual si estoy mal con mi esposa. No tiene ningún sentido venir y pegarme en el pecho, como se dice hipócritamente cada domingo, si mi vida con mi esposa no está bien. No está bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es poner en práctica estos principios
en la vida matrimonial. Y yo no soy ningún experto aquí hablándoles, solamente estoy exponiéndole lo que la palabra de Dios nos dice sobre cuáles son los principios que nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿Qué tan comprensivos somos, hermanos, cada día? ¿Qué tan cuidadosos somos, hermanos, cada día con nuestras esposas? Son preguntas que uno debe hacerse a partir de estos principios que la Escritura nos da. Y nos dice también, y otra manera de amar a nuestra esposa es con entrega. Con entrega. Pablo nos dice que Jesucristo amó a la iglesia entregándose por ella. Por tanto, el estándar que se exige al marido no es solamente ser un esposo amoroso, sino que además es ser un esposo entregado. ¿Y qué es eso? La palabra entregado significa rendirse, ceder o transmitir. En la misma carta se usa una vez más aparte esta idea, y en el libro de Romanos se usa en el sentido de ser entregados en la doctrina o de entregar la doctrina. ¿Cómo se entregó Cristo a su iglesia y cómo se debe entregar el esposo a su esposa? Tenemos un ejemplo de Jesucristo, Mateo capítulo 20, verso 25 al 28. Si quieren leerlo conmigo, Mateo capítulo 20, verso 25 al 28. El Señor aquí está enseñando un principio que es fundamental del cristianismo, pero que por supuesto se lleva a cabo también entre nosotros, entre el matrimonio. Dice Mateo 20, verso 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: ¿saben o sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El principio general aquí es que el Señor vino a servir. O sea, fíjense, todo el mundo es buscar el poder por medio de la fuerza, o el reconocimiento, el éxito, llegar y luego mandar y someter a todos, porque aquí yo soy el que mando. Yo soy el jefe, yo soy la autoridad, y se acabó. Pero en el cristianismo es lo contrario. ¿Quién es el mayor en la iglesia? ¿Quién lo estableció el Señor? Los pastores. ¿Por qué? Porque son muy sabios, muy entendidos. Es porque Dios le dio la gracia para servir a la iglesia. ¿Y cuál es su forma de servir? Enseñar la palabra de Dios, pastorear los corazones, pastorear la vida de las personas. Y en el matrimonio el hombre es la cabeza, no en el sentido de, como les dije anteriormente, aplastar a la mujer, someterla por la fuerza, y obedéceme tú aquí porque yo soy aquí el que manda, y tenme la comida caliente cuando llegue, ¿ya? Sino en el sentido de mostrar el amor, servir. Y eso cuesta, o sea, ser cabeza cuesta, porque es verdaderamente mostrarlo en amor, mostrarlo en misericordia, mostrarlo en gracia constantemente a través de la vida. Y eso es lo que el Señor nos demanda, mostrar y entregarnos por nuestra esposa de esa manera, así como Cristo se entregó por su iglesia. Jesucristo, siendo el Rey de Gloria, el Señor, la cabeza, se hizo hombre, vivió entre los hombres y murió y sirvió a los hombres durante su vida. Y ese es el propósito por el cual el Señor nos llama a entregarnos a nuestras esposas. Y en cuarto lugar, la cuarta manera de amar a nuestra esposa nos dice el capítulo 5 de Efesios que estábamos leyendo, dice que y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuarta manera de amar a nuestra esposa es santificarla. ¿Y cómo la vamos a santificar? ¿Nosotros acaso tenemos un poder especial para santificar a nuestra esposa? Bueno, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Santifícanos en tu palabra es verdad, ¿no? Famosa oración de Jesús en Juan capítulo 17. Los esposos tenemos la responsabilidad de guiar a nuestra familia a Cristo. Toda la vida, todo el tiempo, tenemos que guiar a nuestras esposas a Cristo. Y cuando nosotros exponemos la Escritura, exponemos la enseñanza de nuestro hogar,
Estamos entonces mostrándoles a ellas y estamos purificándolas no por nosotros, sino por medio de la palabra de Dios que obra en ellas, como obra en nosotros. La estamos guiando al Señor. Y estamos llevándola a que sean una esposa gloriosa, radiante, sin arruga, como nos dice aquí el apóstol Pablo. Y para eso lo que necesitamos es que el marido sea un hombre piadoso. El marido sea un hombre que guía el hogar conforme a la palabra de Dios. Y todos fallamos en eso. Y todos necesitamos la gracia de Dios para eso, para ser un esposo piadoso que desecha la fábula, como dice el apóstol, y se ejercita para la piedad, constante y continuamente. Un hombre está constantemente ejercitándose en eso, no solamente para alimentarse a sí mismo, sino para que su esposa también reciba esa santificación. Y es la palabra de Dios la que hace eso. Y eso lo puede hacer mediante muchas maneras, pero una de esas maneras es por supuesto la adoración familiar, que es parte de una vida de piedad, de manifestar. Y Arthur Pink escribió un libro sobre eso, sobre la adoración familiar, y él decía que aquel que no guía a su familia en adoración familiar es como que la esté llevando a un abismo, al infierno, porque no está guiando a sus hijos, no está guiando a su esposa. ¿A qué? A Cristo. Y por tanto, amar es manifestar y mostrar en forma práctica eso. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual la esposa se debe someter a su esposo? ¿Cuál es la razón por la cual el marido debe amar a su esposa? La razón es la que nos dice Pablo en el verso 32. Él habla todo el rato en esta exposición y dice en el verso 32: grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y termina en 33: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. La razón principal por la cual nosotros tenemos que hacer y practicar todos estos principios es por causa del Evangelio, por causa de que el matrimonio refleja esta unión maravillosa entre Cristo y la iglesia. Esa es la razón por la cual nosotros hacemos eso. Y las esposas no siempre se han sometido a su esposo, y los maridos no siempre han amado a su esposa, y ambos han sido pecadores delante de Dios, y ambos han fallado al Señor, y ambos han pecado ante Dios. ¿Qué hacemos entonces? Volver nuestros ojos a Cristo, volver nuestros ojos al Evangelio, volver a confiar en el Señor, volver a mirar su gracia, volver a mirar la cruz del Calvario, volver a arrepentirnos y volver en la gracia de Dios, esforzarnos en la gracia de Dios a poner en práctica estos principios, porque esa es la voluntad de Dios, reflejar al mundo que nosotros representamos a Cristo y su Evangelio glorioso. Oremos.